Buenos días, mi nombre es Paula Daniela González López, yo soy estudiante del curso 804 Jornada Tarde y hoy les vengo a presentar la sustentación del segundo y tercer periodo. En el segundo periodo vimos más acerca de la modernización e industrialización de Colombia, más específicamente en el territorio antioqueño. ¿Por qué? Porque a pesar de no ser la capital de Colombia, fue muy importante y representó muchos cambios favorecedores para el país. Uno de esos cambios fue la implementación de nuevos medios de transporte, como pueden ser los cables y los aviones, ya que los cables fueron muy importantes porque ayudaron a comunicar a diferentes poblaciones y así favorecer el aumento de cultivos. Aparte de esto, ayudó a que Mariquita y Manizales fueran reconocidos a nivel mundial por grandes ciudades exportadoras de café, que eso también fue un aporte muy importante. Y aparte de esto, cuando aumentó la demanda, se necesitaban medios de transporte más eficaces y a niveles internacionales. Entonces se utilizó la implementación de los aviones, que a pesar de ser muchísimo más costosos, eran eficaces y seguían el equilibrio con la demanda y con lo que se estaba invirtiendo en esto, ya que eran confiables, eran seguros y eran eficaces. Después empezó a utilizar la locomotora y el barco a vapor, que no tuvieron los resultados esperados, ya que pues como bien sabemos estos estilos de transporte son europeos y a pesar de que hubieran sido muy importantes no lo fueron, ya que como bien sabemos Colombia es un país montañoso, un país que tiene diferentes tipos de pisos térmicos, ya que estamos en la línea del Ecuador. Entonces al momento de que esto pasara, digamos el barco a vapor era muy bueno para las exportaciones, pero en el momento de regresar era muy grande. Aparte, los ríos y los mares eran muy caudalosos, entonces casi siempre ocurrían accidentes y esto implicaba un gasto económico innecesario. Entonces se dejaron de implementar. Y después aparecieron las locomotoras que, por lo dicho antes, como es un territorio montañoso, lo que sucedía era que era eficaz para llegar a puntos muy cortos y pues se necesitaba para larga distancia en el país. Entonces se dejó de utilizar porque era también gasto innecesario y pues las cargas usualmente no llegaban a su destino. Después de esto, el método más antiguo y eficaz para mi opinión fueron el uso de las carreteras. ¿Por qué? Porque pues como bien sabemos Colombia antes era un país muy rural, entonces pues los campesinos cuando llevaban sus mercancías, no sé, en burro o en caballo, pues siempre necesitaban unas carreteras para que para que la calidad del producto siguiera intacta. Esto mejoró con la aparición de los carros, de los camiones, las carretillas, que fueron métodos también muy importantes, y que las carreteras estuvieran que fueran seguras, era muy importante también para seguir la calidad y la demanda de las grandes ciudades. Esto más que todo fue algo muy favorecedor para el país, ya que representó grandes aumentos de capital y que ayuda al desarrollo de otras ciudades y de la misma, y de Antioquia. Aparte de esto, bueno, fue muy importante, pero para el siglo XX Colombia pasó por un momento de guerras gracias a no sé, a las diferencias de opinión, a las diferencias sociales, donde ocurrieron muchísimas guerras que fueron devastadoras y que tuvieron consecuencias muy graves para el territorio colombiano, como estas pueden ser la guerra de los 1000 días, que duró más o menos 1130 días y también dejó causas muy devastadoras, que fue por conflictos bélicos y más que todo políticos, que no tenían tanta importancia, pero siguieron dejando consecuencias devastadoras para el país. También ocurrió la separación de Panamá, que también fue fue muy importante negativamente, ya que Panamá era muy importante para Colombia, para el turismo, para el comercio y para diferentes tipos de ayudas que podría tener en este momento. Más que todo fueron estas las batallas más importantes. Aparte de eso hubo una muerte muy difícil para Colombia, que fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, un importante vector político que desarrolló otro conflicto que fue el Bogotazo, pero bueno, eso es un tema aparte. Y ya.
En el tercer periodo nos acercamos más a la modernización también y la industrialización, pero en Bogotá nos centramos más en utilizar una terminología y, como en el primer periodo, utilizar conocimientos básicos que ya teníamos, también definir algunos conceptos para así poder aplicarlos en otro hecho histórico. Aquí los términos más utilizados fueron los fenómenos sociales y los hechos históricos. Nos referimos a fenómenos sociales como estos son causantes de comportamientos en masa que ayudan a que las comunidades se rebelen en contra de algo que no está favoreciendo a la comunidad. Esto también causa una revolución contra algo que no es correcto y no se ve correcto para la comunidad. Eso vendría siendo un fenómeno social. Ya puede acarrear también un fenómeno cultural, un fenómeno de comunicación, donde ya abarca muchísimo más territorio y por ende es muchísimo más importante o grande. Y un hecho es algo que ocurre, es una descripción un poco vaga, pero es algo que ocurre, es una acción que merece ser recordada. Por eso se habla de hechos históricos, como no sé, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán o la caída de los muros de Berlín. Esos son hechos históricos que acarrean una parte muy importante del tiempo del territorio y que merecen ser recordados y estudiados. A eso se refieren los fenómenos y los hechos sociales. Y aparte de esto, vamos a ver la historia de Bogotá y de lo que era en Bogotá, cómo fue la evolución a mitades del siglo XX. Acá hablamos de la ciudad y hablamos de sitios en específico, como puede ser la Plaza de Bolívar, la Plaza Real, el conjunto de Santo Domingo, el río San Francisco, sitios como estos que sufrieron bastantes cambios y que fueron bastante importantes. Por ejemplo, en el conjunto de Santo Domingo, en el siglo XX, se autorizó a los dominicos a que lo utilizaran como sitio de credo, donde pudieran realizar sus ofrendas y todo eso, pero después fue demolido ya que se consideraba algo muy antiguo y algo que merecía ser destruido. Lo mismo con la Plaza Real, que en estos momentos ya no existe, y estos sitios que ya fue su calidad historiadora fue disminuyendo con el paso del tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? A que estos lugares, a pesar de que fueron muy importantes, gracias al mal manejo de la historia y de la cultura, ya no existen o están muy deteriorados. Bueno, ese es un tema. Y el otro tema del que nos vamos a referir, no menos importante, es acerca de la historia de Bogotá. Acerca de la historia de Bogotá fue cuando el 15 de agosto de 1385, perdón, de 1538, fue donde Gonzalo Jiménez de Quesada instauró un campamento militar en lo que hoy se conoce como el Chorro de Quevedo y que acarreó un importante desarrollo a niveles culturales. Pero también hay otra parte que dice que en realidad ese no fue la fundación de Bogotá, que la fundación de Bogotá fue el 27 de abril de 1539. Entonces, pues, aparte de que hubo diferentes conflictos acerca de cómo era la ciudad en ese tiempo y de lo que se acarreó, la verdad es que fue un hecho histórico que acarreó mucho y que fue muy importante para el desarrollo del país en tal, y también su desarrollo económico y cultural. Esos fueron los temas que utilizamos en el segundo y tercer periodo, y esta es la síntesis. Muchas gracias por su atención.